Bueno, un poco esto tiene que ver con el análisis gramsciano, perdón, mal expresada. Esto está totalmente plagiado de Antonio Gramsci, otro gran pensador y actor pragmático, digamos, de la revolución, que nos ha traído elementos para analizar la realidad. Vos recién hablabas del estado teórico y hablabas del estado de las relaciones de fuerza, ¿sí? Hablabas de las relaciones sociales y cómo se otorgaban determinados elementos para dar legitimidad hacia el estado práctico, ¿no? Y como dentro de las relaciones sociales no todo es blanco y negro, no todo es A y B, no todo es 1 y 2, ¿sí? No hay dicotomías, sino que justamente hay fuerzas sociales que se enfrentan, que luchan, que están permanentemente en contradicción y en conflictividad. Gramsci nos trae elementos para justamente analizar desde una perspectiva de las relaciones sociales, justamente para ver qué se está enfrentando, ¿no? Y en ese gráfico podemos ver que marca como 3 momentos, ¿sí? Para poder justamente analizar las relaciones de fuerza. Y el primero tiene que ver con las fuerzas materiales pura y exclusivamente, que bien decíamos hace un ratito que no son las determinantes, pero son las que ejercen un poder material, valga la redundancia. Sería más que es donde se produce, ¿no? Exactamente, que sería el ámbito de la producción, que es lo que le decimos nosotros, el ámbito de las relaciones económicas pura y exclusivamente. Ay, me trae un mate, qué grande este asistente que tenemos acá. Bueno, y en este momento de las fuerzas productivas pura y exclusivamente, que si lo traemos a uno de los primeros programas que decíamos, las relaciones de fuerza objetiva en la que nos encontramos hoy, sería la fase digital financiera del capitalismo, ¿sí? Donde estamos mediados por la virtualidad y donde nos encontramos los sujetos produciendo valor y mediados justamente por las mercancías, ¿no? Sería ese momento. Después tenemos un segundo momento que tiene que ver con las relaciones políticas, con las relaciones de fuerza políticas particularmente, donde ya empieza a jugar, aparecen acá los intereses por fuera del ámbito económico, ¿no? El interés político. El deseo, lo que decíamos, ¿no? Exacto. Aparece la subjetividad, ahí también muy subjetivo. Ahí aparecen otros elementos que influyen en la cuestión, ¿no? Que sería, bueno, ahí aparecen lo que es las fuerzas morales, todo eso. Lo interese en términos de lucha. De grado, ¿no? El interés económico corporativo, más gremial, más básico. Por el salario. Exacto. Después, el otro momento ya es una lucha por la política, más o menos del gobierno, algo más político gremial, más relacionado, y el tercero como ya un elemento más político, ¿no? Acá es donde por lo general se entra la discusión sobre la apropiación de la riqueza, donde nosotros podemos hablar de paritarias, por ejemplo, donde hablamos de la puja distributiva. Ahí es en ese lugar, digamos, en el segundo momento, que esto está separado en momentos, pero que se dan todas al mismo tiempo. Están separadas. Hay una superposición, hay una justaposición me gustó. De los 3 momentos, que únicamente los separamos para justamente hacer un análisis, ¿no? Pero que se dan de forma simultánea. El tercer momento. Y el último, pero no el más importante. Exacto. Que tiene que ver con las fuerzas militares, particularmente Gramsci lo pone en términos de las fuerzas militares, pero no se refiere únicamente al militar del arma, ¿sí? Obviamente está contemplado porque también en su momento, cuando Gramsci escribe desde la cárcel, lo escribe en un momento determinado, que tiene que ver con las fuerzas militares, pero también tiene que ver con las fuerzas de la conducción, ¿sí? De la conducción teórica, ¿sí? De la conducción de las mentes, de la conducción de los cuerpos hacia un tiempo y un espacio, al tiempo de la relación económica de producción y al tiempo de la relación política también de producción, ¿no? Entonces... Claro, y aparte no es solo militar en términos de ejércitos, ejércitos regulares. Formal, regulares, sino también tiene que ver con la insurrección, con la cuestión de los ejércitos informales, la construcción, el poder de fuerza del conjunto del pueblo, por ejemplo, también ejerce, y cuando hay enfrentamientos son 2 fuerzas que se enfrentan y son 2 ejércitos que pueden ser regular y irregular.
en una lucha de regulares es la lucha entre Estados-nación, entre dos ejércitos que se enfrentan, ¿no? Pero cuando el pueblo se alza, tiene que ver con una cuestión más irregular. Más allá de lo que hablamos nosotros, que ahora estamos en una fase de la guerra de quinta generación, ¿no? Que ahora sí los elementos ya no son solo las fuerzas del ejército regulares, sino que son ya fuerzas mucho más difusas y donde intervienen otros elementos, ¿no es cierto?, que los elementos psicológicos, los elementos económicos, los elementos sociales, hasta culturales, o sea, una guerra multidimensional, ¿no?, de quinta generación, de sexta generación, como dicen algunos otros, ¿no? Lo último que agregamos con respecto a esta plaquita tiene que ver con que, bueno, justamente el primer momento lo cataloga como el ámbito de la producción de valor, ¿sí? El objetivo del capitalismo en este caso tiene que ver con la producción de valor, de plusvalor, que un poco también ya hemos ido hablando. El segundo momento tiene que ver justamente con la producción de poder, porque es en el ámbito de lo político, donde en esto que decíamos recién de lo subjetivo, es donde está el ámbito de la producción de poder. Y después, por último, en el tercer momento tiene que ver con la conducción del conflicto, ¿no? Que vos recién hablabas un poco de Perón y que acá podemos un poco trabajar en términos de Perón como el militar, en términos de conducción de las masas, como el elemento de poder conducir un conflicto, obviamente, de todo tipo de batallas, ¿sí? Que justamente se enfrentan estos intereses que bien decías vos recién, hay intereses contrapuestos y uno busca conducir al otro, ¿no? Claro, y ahí hay mucho el concepto de unidad de acción, unidad de concepción, ¿no? O sea, exacto. Unidad de concepción, unidad de acción en términos de los dos elementos que tiene que ver también, como planteaba Gramsci, la praxis, ¿no? Que tiene que ver la teoría con la práctica, y esa es la conjunción. Perón también planteaba eso, unidad de acción y unidad de concepción, y él decía que la conducción era persuadir, ¿no es cierto? Muy interesante ese concepto, que el ejercicio de un buen conductor era más persuadir que mandar, que el que mandara, el que manda tiene que ver mucho con la dirección directamente, ¿no? No la conducción, sino la dirección. Y entonces dice, un buen conductor tiene que ver con la cuestión de persuadir, y tiene que haber en el campo del pueblo unidad de concepción y unidad de acción. Y eso relacionado también con Gramsci, también con Lenin, que tiene que ver con el concepto de praxis, ¿no? Y esa relación de la teoría y la práctica tiene un poco grados que llevan los grados de la conciencia, ¿no? Y ahora lo vamos a ver con algo que atraviesa estos momentos, algo que son las dimensiones del poder. Exacto, ahora sí, si querés, podemos ir a la otra placa, que son justamente las dimensiones del poder, que observamos tres, particularmente una tiene que ver con la unidad, con la que acabas de decir, con la que acabas de explicar, que tiene que ver mucho sobre la conformación de la conciencia de los sujetos que se enfrentan en este caso. Las alianzas que se dan, como comentabas hace un ratito también, las alianzas, podemos hablar desde alianzas entre capitales, alianzas entre trabajadores, alianzas entre distintas clases, ¿sí? Distintos tipos de alianzas que se puede dar dentro de las fuerzas sociales que se enfrentan. Y por último, el enfrentamiento, ¿no? Que es el territorio, es el espacio, el lugar, el tiempo, ¿no? En el enfrentamiento conjugan un montón de elementos, lo voy a poner esa palabra, no sé si está bien, pero elementos donde va a justamente chocar, enfrentarse, para no redundar, pero chocar dos fuerzas sociales, ¿sí? Claro. Que es lo que vamos a observar. Estas dimensiones del poder tienen su antinomia, su negatividad también, unidad, fragmentación, alianza o no alianza, o fuerza con heterogeneidad u homogeneidad, ¿no es cierto? La cuestión del enfrentamiento, tiene, yo creo que es la dimensión más importante que atraviesa el poder, porque nosotros lo tenemos como que es, ya habíamos hablado de que el poder es dependencia, es un área subjetiva, pero el territorio del poder es el territorio de la lucha. El territorio del poder es el territorio del enfrentamiento. Desde nuestros orígenes hasta el día de hoy. En los orígenes hubo un enfrentamiento
para que una clase se quede con el excedente de otra clase. Ahí hubo la fragmentación que dijimos, la disociación, la extinción del género humano de la naturaleza. Esa extinción... Esa fue la primera lucha. Esa fue la primera lucha. La primera lucha que perdimos. Y ahí nos transformamos, de género humano nos transformamos en individuos. En individuos. En personas, nos transformamos en cuerpo social. En una sociedad, no nos tendríamos que haber transformado en una sociedad. Ahí es la primera lucha, o sea, ahí aparece el poder de una clase que se apropió de ese excedente y empezó a imponer los anteojos sobre los dominados. Entonces empieza ahí la construcción. Desde ese momento, si ustedes ven, es lucha, el poder es lucha permanente, es lucha desde los orígenes para adelante. Entonces, algo que nosotros queremos dejar que quede claro. El enfrentamiento es el territorio del poder. ¿Viste? Y hay algo que el dominante, el opresor permanentemente repite. Hay que hacer consenso, hay que hablar, no hay que pelearse, que la vida... La paz, etcétera, etcétera. Porque ellos conocen muy bien la guerra y porque el mundo está atravesado por el conflicto, es todo conflicto. La vida es un conflicto entre la vida y la muerte. O sea, nuestra vida está atravesada por conflictos permanentemente y si estamos en el marco de un cuerpo social, ese cuerpo social es un marco de un conjunto de intereses, ¿no? Cada voluntad, que es el concepto en el medio de la voluntad, es el valor que nosotros le damos a las cosas. Ahí aparecen todas las voluntades. Entonces es una dialéctica de voluntades en nuestra sociedad, donde nosotros queremos algo, pero cuando vamos a buscar algo aparece un conjunto de actores que quieren lo mismo. Y en ese querer lo mismo empiezan las tensiones, porque los medios son escasos. Vos no podés levantarte un día y decir yo quiero esto y lo tenés. Obviamente que no. Eso necesita esfuerzo, necesita tu cuerpo, tu energía. Y porque hay, como decía Sartre, en todas las cosas y en la vida hay un coeficiente de resistencia. Ese coeficiente de resistencia de las cosas genera esta tensión y genera conflictividad, ¿no es cierto? Entonces, las cosas tienen un coeficiente de resistencia. Las cosas, vos le ejercés un valor. Cuando vos le ejercés un valor, hay un conjunto de actores que también le ejercen un valor, le dan un valor a esa cosa y lo quieren. O lo quieren para sí o lo quieren destruir, ¿no es cierto? Pero acción sobre eso hay. Entonces, cuando vamos todo a ese punto, empieza la tensión y empiezan los enfrentamientos. Y el que gana es el que avanza en los procesos de poder, ¿no? Entonces, por eso insistimos que la teoría, el poder, el territorio del poder es el enfrentamiento, la lucha. Bueno, clarísimo. Creo que podemos ir cerrando este pequeño bloque Sí. con esta síntesis que acaba de hacer Lucas.